Hay un dato que ha circulado con disimulo, casi susurrado entre los pasillos de los bancos centrales, y que sin embargo redefine por completo el equilibrio financiero global. Por primera vez en casi un siglo, el oro ha desplazado al dólar como el principal activo de reserva en las bóvedas oficiales del mundo. No fue un anuncio estridente, fue un movimiento silencioso, calculado y definitivo. Lo verdaderamente inquietante no es el hecho en sí, sino quienes lo han impulsado y por qué están dispuestos a arriesgarse a cambiar las reglas del juego. Quédate, porque lo que vas a escuchar te obligará a replantearte todo lo que creías saber sobre el dinero, el poder y el futuro de la economía mundial. Para comprender este giro histórico, debemos remontarnos a 2022. La invasión rusa de Ucrania detonó una respuesta occidental sin precedentes. En cuestión de horas, cientos de miles de millones de dólares en reservas rusas quedaron congelados, bloqueados y prácticamente confiscados. Desde Washington, aquello se vendió como un triunfo estratégico, una demostración de poder financiero absoluto, y lo era. Pero también se convirtió en la mayor advertencia visual para el resto del planeta. El mensaje fue claro y contundente. Si guardas tus reservas en dólares, estás confiando en que Washington nunca te considere un adversario. Si te considera uno, tu dinero deja de ser tuyo. Y esa lección no pasó desapercibida. Se instaló en la mente de los banqueros centrales de Asia, América Latina, África y Europa. La conclusión fue inevitable. La diversificación ya no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Y el único activo que no puede ser congelado, ni sancionado, ni intervenido remotamente, es el oro físico. Desde entonces, las compras oficiales de oro no han cesado. No fue un arrebato de pánico, sino una estrategia metódica. Hoy, las reservas doradas de los bancos centrales superan oficialmente a los activos denominados en dólares, incluidos los bonos del Tesoro estadounidense, que durante décadas fueron el pilar indiscutible del sistema. Ese pilar se está agrietando, y si las sanciones a Rusia abrieron la grieta, la política posterior la ha ensanchado de forma irreversible. Los aranceles, la imprevisibilidad comercial y, sobre todo, la escalada con Irán han terminado de erosionar la confianza en la estabilidad americana. Cada sanción, cada amenaza de desconexión financiera, cada presión sobre bancos extranjeros para que acaten las directrices de Washington funciona como un anuncio publicitario gratuito para los que buscan alternativas. Nadie las busca por ideología, las buscan por matemáticas elementales. No puedes construir tu economía sobre un cimiento que puede ser retirado con un decreto. Mientras tanto, la economía estadounidense muestra señales de estrés profundo. La emisión de deuda pública se ha desbordado. La inflación repuntó con fuerza en los primeros meses del año, obligando a los mercados a exigir mayores rendimientos para los bonos, lo que encarece brutalmente el costo de financiar un Estado ya al límite de su capacidad. La situación llegó a un punto tan crítico que el secretario del Tesoro se vio forzado a utilizar fondos generales para recomprar 15.000 millones de dólares en deuda propia, una medida de emergencia que habla por sí sola. El siguiente escalón lógico sería una nueva ronda de expansión cuantitativa, justo lo que se ha estado exigiendo públicamente a la Reserva Federal. Si esa presión se materializa, el impacto sobre la divisa americana será histórico. En este escenario, la amenaza directa contra la banca china por supuestamente facilitar transacciones con Irán resultó ser un error estratégico de consecuencias globales, porque amenazar a China con la exclusión del sistema dólar no es solo un aviso a Pekín. Es un aviso a más de 120 países que tienen a China como su principal socio comercial. Hablamos de Japón, Corea del Sur, Alemania, Brasil y hasta aliados tradicionales de Washington. Todas estas economías dependen de insumos chinos para mantener sus cadenas de producción y su estabilidad interna. Cortar el acceso al dólar para los bancos chinos es, en la práctica, poner en riesgo el comercio mundial. Y el apalancamiento real ya no está en Nueva York. Está en la infraestructura que China ha estado construyendo en silencio durante años. El sistema de pagos interbancarios chino, conocido por sus siglas como CIPS, ya opera en más de 190 países y conecta con más de 5.000 instituciones financieras. Su diseño es simple, pero devastador para el monopolio americano. Permite liquidar operaciones internacionales sin pasar por la red dólar, sin depender de la red de mensajería financiera occidental, sin dejar rastro en los sistemas de vigilancia extranjera. Un importador europeo puede pagar directamente en euros, sin conversiones intermedias, sin autorización externa.
El comercio simplemente fluye al margen de las sanciones. Desde febrero, este sistema dio un salto cualitativo al aceptar operaciones en yuanes offshore, en renminbi y en monedas extranjeras como el euro o el dólar de Hong Kong. La fricción desapareció, la adopción se disparó, la facturación diaria ya supera los 920.000 millones de yuanes, lo que equivale a más de 135.000 millones de dólares circulando cada jornada fuera del alcance de Washington. Y esto sin contar la migración silenciosa de operaciones que antes pasaban por los canales tradicionales y ahora se ejecutan en esta red alternativa, volviéndose opacas por diseño y distorsionando a la baja las estadísticas oficiales occidentales. Pero hay un nivel superior. La plataforma de pagos digitales, desarrollada en conjunto por los bancos centrales de China, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, representa la evolución definitiva. Opera sobre una red distribuida, sin nodo central, sin puntos de control únicos. Las transacciones viajan directamente entre bancos centrales, son más rápidas, más baratas y completamente invisibles para el sistema de supervisión financiero americano. En 3 años, ha pasado de procesar 160 operaciones a más de 4.000. El volumen ha escalado de 22.000 millones a más de 55.000 millones, y sus aplicaciones son estratégicas. Imagina la venta de petróleo liquidada directamente en yuanes, sin intermediarios, sin rastro occidental, o la compra de tecnología avanzada con el mismo mecanismo. La batalla monetaria del siglo ya no se libra solo en los mercados de divisas, se libra en la arquitectura misma del dinero. La ironía suprema de todo este proceso es que su mayor acelerador no es Pekín, es la propia política exterior estadounidense. Cada ultimátum, cada amenaza de sanción, cada giro impredecible empuja a los países a evaluar sus salidas de emergencia. Y esas salidas ya existen. Miremos el caso de España. Tras negar el uso de sus bases para una operación militar contra Irán, recibió una respuesta verbal desproporcionada y amenazas de ruptura comercial. La reacción fue predecible. El jefe del gobierno español viajó a Pekín, firmó 19 acuerdos bilaterales y solicitó la mediación china en el conflicto regional. No es un gesto aislado, es un patrón repetido en cada esquina del mapa. Cuando Washington acorrala, los países no se rinden, buscan alternativas. Y China lleva décadas tejiendo redes comerciales, logísticas y financieras en cada continente. Integrar a esos socios en su ecosistema de pagos no requiere fuerza, solo requiere paciencia y la cooperación involuntaria de Washington. Mientras tanto, el dólar carga con su propia inercia descendente. Economistas de primera línea, como Kenneth Rogoff de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, advierten con claridad meridiana que la divisa americana sigue sobrevalorada en al menos un 20%. La corrección no es una posibilidad, es una certeza matemática. La pregunta es el ritmo. Él estima un proceso de 5 a 6 años y añade un dato crucial. El conflicto con Irán no se resolverá rápido. Ningún bando cederá terreno vital. La deuda seguirá creciendo. La presión sobre los bonos seguirá aumentando y la confianza global seguirá filtrándose. Para cualquier gestor de reservas en Tokio, Frankfurt, Riad o Singapur, la ecuación ya no cuadra. Si la divisa americana pierde un quinto de su valor en medio lustro, mantener bonos del tesoro es destruir capital en términos reales. Los rendimientos no compensan la depreciación, y ese cálculo ya está en marcha. China lo sabe. Por eso ha emitido la mayor tanda de bonos offshore desde 2023, por valor de 2.300 millones de dólares, denominados en renminbi y dirigidos a inversores institucionales globales. No necesita el dinero, necesita posicionarse. El mensaje es claro. Si buscas un refugio soberano, líquido y a salvo de sanciones, aquí está. Los mercados ya están votando con su capital. Los activos financieros chinos se aprecian mientras los estadounidenses flaquean. La rentabilidad del bono chino a 10 años cae por exceso de demanda, señal inequívoca de búsqueda de refugio. El equivalente americano sube más de 30 puntos básicos, encareciendo la deuda en el peor momento posible. Y en el mercado de divisas, el yuan ganó un 0,7% frente al dólar en marzo. Parece insignificante, pero rompe un patrón de décadas. En cada crisis previa, el capital huía hacia el dólar. Ese reflejo automático se está apagando. Y cuando el instinto de refugio cambia, el orden monetario se transforma para siempre. La pregunta que queda suspendida no es si el dólar caerá, es qué mundo surgirá cuando la guerra con Irán termine. ¿Volverán los productores del Golfo a reciclar petrodólares en bonos americanos como hicieron durante medio siglo? ¿O habrán internalizado la lección y diversificarán hacia el yuan y el oro?
Las alternativas ya no son experimentos, son realidades operativas. El sistema de pagos chino funciona, la red blockchain multilateral opera, los bonos alternativos tienen demanda. El oro se acumula en bóvedas oficiales a un ritmo histórico. La infraestructura para un planeta menos dependiente de una sola divisa ya está en pie. Lo que ayer parecía imposible, hoy solo es improbable. Y en la historia de las grandes transiciones geopolíticas, lo improbable siempre termina siendo inevitable. Todos los indicadores apuntan en la misma dirección, y esa dirección se aleja del dólar. Gracias por tu atención. Si valoras este análisis y quieres profundizar en estrategias concretas de preservación patrimonial, en metales preciosos y en alternativas reales fuera del sistema tradicional, la comunidad que hemos construido está aquí para ti. El enlace con toda la información está en el primer comentario. Nos vemos dentro.